Estamos a jueves 6 de mayo del año 2021. En este día queremos pedir por el ANI, queremos pedir por la salud de Teresa López Rivera, por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Miguel Cabrera, por la salud de Javier, Georgina y Santi, por la salud de María de los Ángeles Sierra. Queremos pedir también por todos los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados. Quiero pedir también por todos los que perdieron la vida en el reciente accidente de Ciudad de México en el metro. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos de la India que están padeciendo a causa del COVID-19 y por todas las partes del mundo donde hay gente que padezca esta terrible enfermedad, por los que han perdido sus seres queridos, para que sean consolados y tengan la esperanza. Quiero pedir también por Raquel Rodríguez, por su eterno descanso, por el eterno descanso de Beto y el consuelo de su esposa María Elena, por el eterno descanso de todos los que han fallecido, para que el Señor conceda paz, concede esperanza a los suyos. Quiero pedir también el aniversario luctuoso de Hilda Tamayo de Liñán y quiero pedir también por Celestino Liñán Aguiñaga. Quiero pedir también por todos los que vivirán con nosotros esta celebración y cantamos. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Vamos a pedirle a Dios por todas las intenciones que tenemos en nuestro interior.
Pedimos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Pedimos por todos los que están sufriendo, por todos los que están pasando diferentes situaciones, para que el Señor los consuele y los anime. Señor Dios Todopoderoso, que sin mérito alguno de nuestra parte nos has hecho pasar de la muerte a la vida y de la tristeza al gozo, no pongas fin a tus dones, ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros, y concede a quienes ya hemos sido justificados por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hice distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Con ustedes, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que cumplo yo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes
y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes esta reflexión de estas lecturas que nos regala hoy la liturgia. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos encontramos con una reunión de los apóstoles. Esta reunión se le conoce como concilio. Concilio viene de la palabra consejo, es decir, donde hablan varios, en este caso varios apóstoles, para llegar a tener un consejo sobre algunas cosas que ellos quieren decidir. Y en este primer concilio, llamado el Concilio de Jerusalén, se reúnen los apóstoles para tratar acerca de una cosa, de la circuncisión. Yo ayer había comentado con ustedes que la circuncisión es una operación que se les hace a los hombres en su miembro viril, pero era como una señal para pertenecer al pueblo. Era una señal que solamente quedaba en su carne. Las mujeres, obviamente, no tienen miembro viril y pues no se les puede aplicar la circuncisión. Pero también hay otra cosa interesante, que esta circuncisión se hacía porque era según la ley de Moisés, era para los judíos. Y recordemos que los cristianos ya no están solamente con los judíos, ahora están con los paganos. Pero veíamos ayer cómo había algunos que querían que los paganos también se circuncidaran. Y es entonces lo que va a hacer que los apóstoles hablen entre ellos y discutan qué es lo más conveniente. Pedro dice: hermanos, ustedes ya saben que desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por medio la palabra del Evangelio y creyeran. Y dice además, no hizo distinción alguna, ya que purificó los corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Es Pedro el que está hablando. Y está hablando de esta circuncisión. Son, vamos a decir, tradiciones que vienen por la ley de Moisés. Y como de repente por la ley de Moisés no solamente tienen la cuestión de la circuncisión, tienen la cuestión de las purificaciones, tienen la cuestión de cumplir 600 y tantos mandatos. Y era algo de repente pesado para ellos, porque tenían que cumplir con esa ley. Pero ellos pensaban que por esa ley ellos recibían la salvación, que por esa ley ellos se salvaban, que por esa ley ellos se encontraban con Dios. Pero siendo cristianos, ahora es cumplir la ley de Dios a través de lo que dice la persona de Jesús. Ahora es cumplir la ley de Dios viviendo una vida divina, viviendo una vida cristiana, con valores cristianos, con actitudes cristianas, con formas de pensar cristianas, es decir, conforme a Cristo. Ya no es la ley de Moisés la que va a salvar. Ahora es creer en la persona de Jesucristo. Entonces por eso no era tan importante trasladar todos esos mandamientos a los paganos, porque ellos ya no eran judíos solamente, sino eran cristianos, eran creyentes en Cristo. Y Cristo los había liberado de la ley. Si recordamos, una de las discusiones más fuertes que tiene Jesús son con escribas y fariseos. Escribas y fariseos están muy centrados en la ley de Moisés. Y de hecho llegan a ser tan crueles de repente que yo no sé si ustedes recuerdan cuando a uno que está con su brazo tullido lo cura en sábado. Y algunos les dice Jesús: ¿es lícito o no curar en sábado? Y nadie le responde. Y cuando cura a ese que está enfermo de su mano, pues aquellos lo quieren acabar. Pero él les dice: pues ¿quién, si se le cae su burro en sábado, no lo saca? Ahora este que estaba enfermo, ¿por qué no se va a curar en sábado? Entonces vemos cómo Jesús tiene la misericordia, cómo Jesús tiene una mirada más profunda en torno a lo que es más importante. Y eso más importante es el hombre.
Y entonces por esto Pedro y los discípulos están discutiendo en este concilio, en esta reunión de Jerusalén. Y después Pablo y Bernabé cuentan lo que Dios ha hecho a través de ellos con los gentiles, con los que no son de judíos, con los que no tienen esta ley de Moisés. Pero como la palabra de Dios, como la acción de Dios, como el poder de Jesucristo actúa a través de ellos. Finalmente dice que Santiago toma la palabra y dice: hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios, basta prohibirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre de los animales estrangulados. Es importante es que se conviertan a Dios, quiere decir que agarren todos los mandamientos de Moisés, que agarren toda la ley de Moisés. Porque lo que han aceptado es la persona de Jesucristo, y Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible, como ya dice una palabra en el Nuevo Testamento. Y por eso dice: basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, es decir, que sea una persona sin tener, un compromiso cristiano con ella, que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, es decir, que sigan siendo idólatras, ¿verdad? Porque recordemos que para ellos el ídolo, si se le ofrece algo, comer la carne del ídolo o comer lo ofrecido a los ídolos era entrar en contacto con el ídolo. Entonces, otra de las cosas que se les va a prohibir, o que propone Santiago que se prohíba a los paganos, es comer lo ofrecido a los ídolos, y la sangre de los animales estrangulados, que ellos se ponían que la sangre era donde estaba la vida. O sea, así era el pensamiento de los judíos. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quien lo predica en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Los judíos van a seguir su camino. Ellos tienen que predicar el mensaje cristiano. Esta es la primera lectura. Nosotros después tenemos en el Salmo 95: cantemos la grandeza del Señor. Porque el Señor es grande por todo lo que hace, por su creación, por cómo rescata al pueblo, por cómo está siempre cerca de sus elegidos, por cómo acompaña a los suyos. Por eso hay que cantar al Señor un canto nuevo, y tiene que cantarle toda la tierra. Una vez más vemos este salmo de una invitación a todos a alabar a Dios. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. Y les recuerdo que el judío tenía que ser también como un propagador, como alguien que daba testimonio de lo que Dios hacía en su vida. De nación en nación sus maravillas. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Y finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Juan es una cosa hermosa. Como el Padre me ama, así los amo yo. Un amor profundo, un amor fuerte, un amor de aquel que está siempre en contacto con el más amado, que es el Padre. Pero dice además: permanezcan en mi amor. Y permanecer en el amor de Jesús es permanecer en el amor del Padre. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Porque a veces uno se puede preguntar: ¿y cómo permanecer en el amor de Jesús? Cumpliendo por lo que para Él es importante, con el amor, con el respeto, con la caridad, con la cercanía hacia los más pobres, hacia los abandonados, etc. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena.
Esta alegría viene de estar en contacto con Dios. Esta alegría viene de hacer las cosas que le agradan al Señor. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un dicho popular mexicano que se dice: o todos coludos o todos rabones. Rabones cuando nos queda algo que no nos queda bien por la estatura. Cuando el pantalón tiene la bastilla muy elevada, se dice que está rabón, o cuando el vestido está muy elevado, se dice que está rabón. Y en ese sentido es todos coludos, o sea, todos arrastrando, o todos con las prendas un poquito levantadas. Es decir, quiere decir todos parejos. Esto quiere decir aquí en nuestra cultura mexicana que no tiene que haber diferencias. ¿Y en qué sentido no tiene que haber diferencias? Pues en esto que decía hoy los Hechos de los Apóstoles. Porque quieren que los cristianos tengan una identidad. Porque los judíos los judaizantes querían que los paganos tuvieran su misma cultura, tuvieran su misma creencia, tuvieran sus mismas tradiciones, tuvieran sus mismas leyes. Y no, ellos son cristianos. Y el cristiano tiene que tener una identidad única. ¿Y cuál es la identidad por la que se rige el cristiano? ¿Qué es lo que le va a dar la salvación al cristiano? No es la ley de Moisés. Lo que le da la salvación al cristiano es creer en Cristo. Es lo que nos dice Juan el día de hoy: permanezcan en mi amor, cumplan mis mandamientos. Eso es lo que da la salvación al cristiano. Y por eso Santiago lo ponía en 3 cosas: abstenerse de la fornicación, abstenerse del ofrecido de los ídolos y no comer sangre de animales estrangulados. Eran 3 cosas sencillas que se dijeron en ese primer tiempo. Pero cómo es importante la persona de Jesús para dar unidad tanto a judíos como a no judíos. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro. Vuelvo a repetir, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y en la palabra de Cristo, en el testimonio de Cristo, en las cosas que Cristo había dicho, en las cosas que Cristo hacía, está la ley de aquellos que creen en el Señor. Por eso ya la ley de Moisés ha pasado. Y no es porque la ley de Moisés sea mala. La ley de Moisés apenas fue un caminito para que el hombre pudiera llegar a conocer en la plenitud de los tiempos a Jesucristo. Pero la ley fue, como decía San Pablo, como un pedagogo, como alguien que llevaba de la mano. Cristo ahora nos lleva al Padre con el mandamiento del amor. Cristo ahora nos lleva al Padre dando su vida por nosotros y enseñándonos también a nosotros ofrecer nuestra vida. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, decía Jesús. Y esto lo hace y esta enseñanza la comparte. Y por esto vemos también el testimonio de Pablo y Bernabé, cómo va a influir también en el concilio de Jerusalén o en esta reunión de Jerusalén, pues para que ellos vean lo que Dios puede hacer sin la ley de Moisés, dejándose guiar por el Espíritu Santo, hablando en nombre de Jesús y dejando que el poder del Señor actúe a través de ellos. Y cómo los paganos aceptan ese mensaje. Por eso no era importante todas esas 600 y tantas reglas para vivir como judíos, para vivir como, vamos a decir, como gente que veneraba a la persona de Moisés, o como gente que tenía como importante la ley, o como gente que pensaba que sin esa ley no había salvación, cuando la salvación Cristo ya le había dado por entregar su vida por nosotros. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 95
Estas invitaciones, son 3 invitaciones, son importantes aún hoy día para nosotros. Cantemos al Señor un canto nuevo. ¿Y por qué tenemos que cantar al Señor un canto nuevo? Porque la novedad de la acción de Dios está todos los días. Cada día es nuevo. No hay días que se repiten. Podemos tener una rutina. Podemos seguir ciertas reglas cada día. Podemos tener ciertos horarios cada día. Pero las cosas como se presentan jornada con jornada son diferentes. Todo es distinto. Y por eso tenemos que cantar al Señor y bendecirlo. La segunda, proclamemos su amor día tras día. Esto que Dios hace por nosotros, a través de las personas, a través de los acontecimientos, a través de la naturaleza, a través de las circunstancias. Tenemos que proclamar ese amor día tras día para dar testimonio ante los que están junto a nosotros. Y la tercera, caigamos de rodillas en su templo. Es decir, orar al Señor, darle gracias al Señor por todo lo bueno que hace con nosotros. Y finalmente con el Evangelio, esto que dice Jesús, como el Padre me ama a mí, así los amo yo. Y tenemos que ver qué gran amor ha tenido el Padre desde pensarnos, crearnos, hacer el universo por nosotros, hacernos a su imagen y semejanza, llamarnos hijos suyos, enviarnos a su Hijo, regalarnos su Espíritu, darnos tantas cosas hermosas. Y vemos qué amor tan grande tiene el Padre. ¿De qué manera se paga ese amor? Cumpliendo los mandatos del Señor Jesús, viviéndonos como hijos, amando su voluntad, haciendo lo que es de su agrado. Tiene una lógica, y esa lógica es simple, nada más que los que a veces complicamos las cosas, pues somos nosotros, porque creemos que la ley de Jesús es como oculta, o como que es nada más de unos pocos elegidos, o como que es de algunos iluminados. No. Este amor, esta bendición, esta cercanía, este abrirse al plan del Dios es de todos nosotros, porque todos nosotros somos hijos de Dios y todos nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nos ha sido dada por el bautismo. Todos nosotros nos podemos vivir como hijos e hijas de Dios. Todos nosotros podemos tener en nuestro corazón la alegría que nos viene del Padre. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas del vino y del pan. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que sea un sacrificio y sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, darte
Gracias siempre por medio de estos misterios pascuales, y ya que continúan en nosotros la obra de redención, sean también fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido ofrecido. Porque con la ofrenda de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos como hermanos y hermanas el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Cantamos el canto de salida. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.